Este es un espacio donde exploramos nuestro potencial ilimitado, para que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean de beneficio para todos los seres. El camino espiritual no es una línea recta, es todo lo contrario, un vaivén con altos, bajos, curvas y baches. Para iniciarnos en este camino, solo se requiere de un caminante con ganas de conocerse profundamente y desde adentro. Hoy trataremos un tema apasionante, la sadhana. Esta palabra, literalmente, significa un medio para lograr algo. En este episodio me voy a meter de lleno en este tema, navegando cómo puedes encontrarte a través de tu sadhana o práctica espiritual, tratando de mostrarte cómo cada camino puede verse distinto y a la vez compartir la misma meta. Esto lo haré de la mano de nuestra invitada, Teresa Bessenbrunn. Teresa es bailarina profesional, también profesora formada en Hatha Yoga y facilitadora de movimiento consciente. Y sobre todo, una mujer muy presente en su sadhana, con mucha sabiduría que poner al servicio de todos los seres. Antes de empezar, quiero aprovechar de citar esa frase mítica de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Estás lista o listo para explorar este camino? Allá vamos. Bienvenidas y bienvenidos a todos los seres. Hoy tengo el gustazo de hablar con una invitada con la que conecto muchísimo. Ella es Teresa Bessenbrunn y, como lo adelanté en la presentación, hoy vamos a charlar un poco sobre presencia en la práctica espiritual y cómo se ve ese camino desde que decides caminarlo conscientemente. Bueno, sin nada más que agregar, bienvenida Teresa, muchas gracias por aceptar mi invitación, por querer hablar conmigo este ratito y sobre todo por ser la primera invitada de este podcast. Gracias a ti, Adi. Me encanta la oportunidad y de inaugurar este espacio. De verdad, muchísimas gracias, porque sé que llevamos ya bastante tiempo hablando sobre esto. Creo que la primera vez que lo hablamos fue en verano y ha pasado un montón desde ese momento. Y, Sí. perdón, bueno, Teresa, lo primero que me gustaría preguntarte sería, ¿qué significa sadhana para ti? Pues voy a hablar como un poco despacio porque he estado reflexionando bastante sobre la propuesta y la temática de la que nos apetecía hablar a las dos, y acerca del propósito de este podcast, de todos los seres. Entonces tenía una opción de escribirlo de una manera muy ortodoxa, muy tradicional, o hacerlo pues desde mi experiencia y mi comprensión. Entonces creo que no voy a utilizar el sánscrito ni el pali apenas, y lo voy a expresar tal cual sucede en mí. Aunque conozco el término y lo que describe, para mí sadhana hoy significa un espacio, una dirección, una intención donde puedo depositar mi voluntad. Y en este momento mi voluntad está puesta en conocerme, en explorar la consciencia individual, colectiva. Y las herramientas que utilizo para darle forma a mi sadhana, a mi práctica, a mi cuidado espiritual, son muy diversas. Entonces, para mí ahora sadhana significa tener una estructura suficientemente clara para poder hacerla muy flexible y que sea algo que pueda llevar a la vida real, en el día a día. Ya sea utilizando tecnologías como el yoga, el tantra o la meditación, o en mi caso el movimiento. Y una parte que cada vez está cobrando más importancia, lo que le da un significado real a sadhana para mí, es en qué se materializa y se manifiesta al final en cada uno de mis días, en cada uno de mis vínculos, en cómo me comunico, en cómo recibo, en cómo comparto. Si
realmente no tiene un sentido en la realidad, en mi realidad o en la de los que me rodean, el aspecto más tradicional, ortodoxo, más académico, Sí. descriptivo, incluso sutil, espiritual, pierde fuerza. Mm. Eso no significa que no sea algo que también da significado a mi sadhana, ¿no? El estudio y la profundización, Claro. pero sería más o menos esto lo que significa sadhana para mí a día de hoy. A día de hoy, claro, es que yo siento que se va transformando a medida también de que pues vamos evolucionando y de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? En el presente. Yo también he Mm, estado reflexionando un montón sobre lo que significa para mí sadhana, lo que significa para mí práctica espiritual, y yo creo que son las formas en las que en el presente cultivamos nuestro corazón espiritual, ¿no? Y esas formas se pueden ver muy distintas, ¿no? Por ejemplo, incluso ayer puede ser muy distinta mi sadhana a hoy, ¿no? mm, Y yo veo también que es como ese esfuerzo, esa constancia, esa dedicación, ese compromiso que tenemos con nuestra práctica espiritual, como para poder llegar a sentir, yo creo que el mérito que acumulamos es básicamente para sentirnos en paz, en amor, en unidad. Y sí creo que se puede ver muy diferente todos los días, como, como nosotros cambiamos, ¿no? No somos los mismos de sí, ayer y no seremos los mismos de mañana. Eh, y sabes que he estado también como pensando mucho en que a veces relacionamos esta palabra que, o sea, directamente significa práctica espiritual, sadhana, con solamente las prácticas o las actividades que hacemos para nutrirnos y para crecer espiritualmente. Pero también creo que sadhana son todos los momentos de la vida. ¿Tú lo ves también de esa forma? totalmente. Además, creo que es muy difícil aislar una práctica espiritual ahora de cualquier otro acontecimiento que nos rodea. Ayer hablaba de algo parecido con unas alumnas. En lo difícil que es aislar temáticas, ya sean políticas, religiosas, espirituales, sociales, culturales, porque la interconexión es evidente. Claro. Entonces, claro que se transforma. La práctica espiritual, el cuidado, ahora tiene muchísima importancia y muchísimo poder, Sí, porque es algo que podemos hacer a nivel individual para deconstruir la individualidad en la que vivimos como sociedad. sí. Y lo que ayer me ayudó para emprender esta sadhana o este camino, hoy puede ser radicalmente opuesta, puede ser súper activista, puede ser súper introspectiva, pero al final va a tener una repercusión sobre tu círculo más cercano y encadena, crea una transformación colectiva. Entonces, Totalmente. creo que dentro de estas prácticas, y tú lo ves, estoy convencida, es que se sirvan de las mismas herramientas arcaicas que se han utilizado para defender dogmas o para cosas con las, contra las que se supone que actuamos, ¿no? Pero Sí, nos servimos de las mismas herramientas, es decir, el dogmatismo, el bypass espiritual. Toquemos un poco de tierra, es momento, apenas le quedan recursos a la tierra, así que vamos a aprovechar, toquemos tierra y mi cuidado espiritual, mis méritos, yo ahí soy bastante escéptica porque nos conducen a una individualidad de nuevo, contra lo que sí, se supone que luchamos al emprender nuestro camino espiritual. sí. Entonces creo que ahora una sadhana interesante para cualquiera, más allá del camino que elija,
es atender el cuidado, en la cultura de los cuidados, de la empatía, del respeto y de la apertura de mente. Sí, que a veces, Porque para cada uno su sadhana será de una manera, la compone diferentes cosas, pero al final se trata de que nos entendamos y de que hagamos funcionar más o menos todo. sí, totalmente de acuerdo. Siento que a veces también te puedes perder dentro de esa práctica espiritual y poder también reinar un poco el ego, ¿no? Es El lo que estás escapismo, diciendo, sí. Sí, claro, entonces lo que, un poco como una conclusión sobre lo que estamos diciendo ahora, yo creo que la práctica espiritual y el camino espiritual sí puede ser individual, pero al mismo tiempo son herramientas y prácticas que utilizas a nivel individual para poder beneficiar a nivel colectivo. Es la forma en cómo claro, comes, la forma en cómo vives, la forma en cómo respiras, son un conjunto de prácticas que te van a hacer a ti poder tener un nivel de conciencia que pueda beneficiar a los demás, no solamente a ti. totalmente, sí. Es verdad que requiere, claro, y cada uno partimos de unas circunstancias, unas realidades diferentes, Sí, pero un buen punto de partida, más o menos genérico, para quien quiera emprenderlo, creo que es la disciplina, el hábito y el compromiso. Y por último, la responsabilidad afectiva. Empieza sí, por ti y sigue por los demás. Y creo que son conceptos, términos que se utilizan en nuestros días para otros ámbitos, pero deberíamos de ir integrando en nuestra cultura occidental de práctica espiritual. Porque creo que también arrebatar culturalmente a otras eh, sociedades, culturas, de todos sus términos y tal, pasarlos por nuestro filtro, es arriesgado y sí, tenemos muchos recursos. Entonces, creo que podemos coger de esto una esencia súper nutritiva: compromiso, hábito, responsabilidad, cuidado. Cuando tienes eso instaurado, que requiere un tiempo, y vivimos en tiempos súper rápidos, pero requiere más de 200 horas o sí. de 500, entonces podemos empezar a expandirlo y dejar que se transforme y se adecue. Pero creo que, bueno, insisto mucho en esto, pero es que me estoy dando cuenta. Por ejemplo, ahora mi sadhana empezó hace relativamente, tal como la hablamos dentro del espacio meditativo yoico, hace Sí, relativamente poco, pero a día de hoy se ha transformado. Muchas veces yo no tengo espacios y tiempos que me gustaría claro. para seguir cultivándolo. ¿Y dónde he encontrado esos espacios? En la forma de transmitir, en diferentes transmisiones, ya sean mis clases, mis acompañamientos, mis talleres. En esos espacios yo sigo aprendiendo, sigo cultivando, recibiendo y dando. Ahora mismo, ¿cómo lo transmito? La responsabilidad que pongo ahí es parte fundamental de mi sadhana. Pero si miro y buceo en todo esto que estamos hablando, Sí, mi sadhana de manera intuitiva empezó cuando no estaba tan intervenida intelectual, social, culturalmente. Es decir, cuando era una niña. Y en mí el movimiento, en mi caso la danza, era mi sadhana. sin A través de saberlo, ¿no? esa, claro, a través de esa herramienta yo podía expandir lo que tenía, con lo que he venido aquí a compartir. Luego lo sofisticamos o lo Sí, convertimos en algo muy físico o en algo muy ideológico, bueno, cada uno su rama. Pero si yo miro atrás,
mi sadhana espiritual empezó cuando tenía 5 años y yo decía, mm, bueno, en realidad tuve celos de mi hermana pequeña, nos llevamos 2 años y medio. Y yo Sí, andaba siempre desde que aprendí a moverme bailando por casa. Aprovecharon esta coyuntura para ceder ante mi insistencia de quiero bailar, quiero bailar. Pues sí. ahí se me dio una oportunidad de empezar a manifestar lo que yo traía y lo que estaba destinada a utilizar para ayudar, para sanarme. Sí, Ahí empieza la sadhana. En mi y caso con la danza, pues una conexión con la intuición, con una sabiduría que con no la es... libertad también, porque el movimiento y la danza es libertad, ¿no? Y Mm, sabes que es muy curioso, yo nunca me había hecho esa pregunta, porque si tú puedes a día de hoy darte cuenta y ser consciente de que tu sadhana empieza cuando eras muy pequeña en tu infancia y con el baile, a lo mm, mejor todos podemos reflexionar y también encontrar algunas pistas de cómo empezó nuestra práctica espiritual en la infancia. Estoy segura de que si nos ponemos a pensarlo y a escribir un poco sobre esa pregunta, bueno, a mí me gusta hacer estos ejercicios como de journaling. Pongo una pregunta y allí voy descargando. Y mira que voy a mm. hacerme esta, a ver Es si encuentro súper alguna respuesta. interesante. Tú haz tu Sí, sondeo entre tus cercanos, ya verás, porque cuando empezamos a socializar, nos meten en coles o en formaciones sí, o en derivas profesionales. Eh, yo siento que nos vamos desconectando de nuestro dharma, de nuestra intención, sí, de que nuestro está muy propósito. nítida, claro, está muy nítida, muy fresca y muy reciente cuando tenemos todo tan abierto, Sí, pequeños. Y luego se nos condiciona, pues, porque no es productivo, mm, porque no tiene sentido en determinado sistema, porque no parece adecuado, sí, porque hay que buscar una igualdad de funciones, pero habrá quien su sadhana haya sido escribir desde pequeño o sí. dibujar desde pequeña o utilizar la música para hacerle mimos a sus hermanos o O el a quien humor, quiera. o Hay, comunicarte, o ser muy claro, expresivo. Sí, hay tantas maneras de manifestar lo que has traído para compartir que es una pena que luego se reduzca a qué es una sadhana o qué es una profesión sí, o qué es un taller. sí, totalmente de acuerdo. Y retomando un poquito lo que comentabas sobre el movimiento, la danza, que ha sido como parte fundamental de tu vida, ¿no? Eh, Nosotras nos conocimos en uno de tus talleres de movimiento consciente. Y algo que me parece súper bonito es lo que comentas de todos estos conocimientos que son tan orgánicos, como por ejemplo el movimiento y la danza, en tu caso, tú los pones al servicio y allí también encuentras un espacio para tu sadhana, para tu práctica espiritual, para aprender también de las personas con las que tratas, de tus alumnos, de todos los que participamos en tus talleres. Eso me parece que es súper bonito. Y te quería preguntar una cosilla. Por ejemplo, si sadhana es un sinónimo de disciplina, de esfuerzo, de acumulación de méritos o de las actividades que practicamos, ¿cómo podemos hacer o cómo hace Teresa, ¿verdad? Para que esto no se convierta en una tarea que te pese o que no te apetezca hacer, ¿cómo lo haces? Ay, Gaby, esa es como la pregunta estrella. Y no es nada fácil responder, pero lo voy a intentar. Vale, Yo he pasado varias etapas críticas en las que me ha sucedido. claro. Lo he sistematizado porque he querido que funcionase de una manera que ahora entiendo no ha de funcionar. Entonces, Mm, eh, quería llegar a cuanta más gente mejor, quería poder ofrecer lo que cada uno
pedía, y eso me distanció muchísimo. Aparte de la exigencia, pues yo hablo desde Gijón, pero cuando emprendo todo este camino, lo emprendo en Madrid. Después de haber dejado casi 20 años una profesión metida dentro del retail, sobre todo lujo, moda lujo, Sí. entonces era inevitable que yo intentase hacer funcionar lo que yo había trabajado para compartir en yoga con lo que había aprendido. Marketing, publicidad, difusión, adaptabilidad. Bueno, pues resulta que eso me alejó y lo convirtió en una carga, como tú dices, en un peso. Claro. Profesionalizó algo que es hoy en día pienso bastante difícil de profesionalizar. Pero ¿cómo lo he ido disolviendo esto? Pues con mucho apoyo, con mucha ayuda, aceptando que necesito sostén y que si quiero continuar con mi propio espacio de sadhana y usar eso que he descubierto que me ayuda para compartir con los demás, económicamente voy a tener que hacer malabares, muchos malabares, y voy a tener que definir muy bien cuál es mi espacio propio y qué es lo que puedo ofrecer. Yo no voy a llegar a todo el mundo, no todo el mundo va a necesitar o valorar lo que yo puedo dar. Así que mis estudiantes, mis yogis y yoginis van a ser muy reducidos. Hay una demanda terrible. O sea, la gente ahora, bueno, ya no nos vamos a meter en ese charco porque ese es otro podcast para todos los seres. Sí, pero de hecho claro no es un esto. charco, es como un estanque. Es enorme. Entonces definir esto, ¿no? Y tener Sí, claro cuál es tu identidad y recordar por qué empezaste. Yo empecé en esto por una crisis personal brutal y era una manera de sanarme a mí. claro. Que luego me metiese en la dinámica de que, ¡buah, qué vistoso y qué alternativo salirme del sistema y hacer yoga y meditar! Voy a ser profe de yoga. Eso ya no era para mí y me secuestró, me lo hizo Sí, pesado. Cuando yo identifico todo esto, voy depurando y voy volviéndome a liberar de todas esas cargas, insisto, con un apoyo brutal, es cuando puedo empezar a volver a recuperar espacios para mí y que sea algo que me siga acompañando, porque algo que me gustaría puntualizar es que también tenemos idealizado esto. Es decir, sí. ni una meditación va a ser agradable siempre, Mm. ni una práctica de yoga es para que salga feliz necesariamente de la clase. Así que todo lo que acompaña conlleva lo mismo, los mismos riesgos y los mismos beneficios. Lo que estás haciendo es explorar, profundizar y te vas a encontrar con lo que haya. Claro. Y Y, eso te ayuda a liberarte de esa carga, porque la ah, exigencia, esa necesidad de la cultura en la que vivimos, de el positivismo, además, es sumamente tóxico, es muy confuso, no es es muy nada peligroso. equitativo. Claro, entonces, saber que en épocas en las que me pese mi sadhana, voy a volver a encontrarme mal o van a surgir nuevos conflictos, es lo que a la vez va a refrescarla y a enriquecerla, porque entonces voy a desarrollar otras habilidades Claro. para transformarla, para que siga siendo un cuidado, más Sí, que vacío. totalmente. Y lo que yo pienso también es que a veces tenemos que atravesar esos momentos incómodos de no querer hacerlo, ¿no? Mm.
a veces lo comparo un poco con cuando éramos pequeños. Nuestras madres o nuestros padres siempre eran los que nos insistían en lo que teníamos que hacer. Y ahora, como que nuestra propia madre o nuestro propio padre tenemos que ser nosotros mismos, ¿no? Y saber que a veces las cosas que no nos apetecen son las que más tenemos que hacer, porque son las que nos van a ayudar a cultivarnos, a crecer y también tener en cuenta que lo que tú dices, no siempre sentarte a meditar o entrar a una clase de yoga o la práctica que sea que hagas va a ser algo bonito. A veces vas a encontrar luz, pero a veces vas a encontrar oscuridad. Mm, Y es algo que se tiene que aceptar. Tenemos que aceptar que no estar bien está bien también. por supuesto. Se trata de hacer ese ejercicio de Claro. aceptación y de sostener lo que haya. Mm. Simplemente tener la voluntad de sostener lo que haya ya es una evolución importante de la conciencia. Sí, totalmente. Y te quería preguntar una cosa, que creo que eso no lo saltamos completamente y nos diste Ujú. alguna pista por allí antes. ¿Cómo empezó tu camino espiritual o de autoconocimiento? ¿Dónde estaba Teresa en ese momento para llegar a Teresa, donde es, estás ahora? Teresa estaba hecha una auténtica piltrafa. Era una sombra de lo que había podido ser en cualquier otro momento. Y ojo, que no es victimismo, es que era así, ya está, estoy bien con ello. Empezó un poquito antes de lo que pensaba, en el momento más bajo, en el de más oscuridad. Me dedicaba a otra cosa totalmente diferente. O sea, la primera parte de mi vida fue la danza profesional. Eh, luego pasaron eso casi otros 15, 20 años dentro de la moda, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo que dejar la danza, lo que entierro es un trauma y un shock muy importante, pero Claro. necesito continuar, no puedo seguir bailando por una lesión, entonces por descarte elijo esta otra vía. Así que no me encargué oportunamente de cerrar aquello. Me meto en otra etapa en la que prospero, descubro que hago cosas de manera fantástica, estupenda, pero al final de ese tramo, en retail lujo, en una gran compañía de lujo con una posición privilegiada, muy buena, empiezo a notar ciertas carencias y empiezo a tener un estilo de vida mmm, muy venenoso, muy tóxico. Tuve que darme de baja y estuve con la segunda depresión importante de mi vida. Mm, ahí, de manera intuitiva, aunque ya había practicado yoga unos años antes, lo había hecho desde un punto de vista físico, de desconexión. ¿Vale? Sí. Bueno, todos tenemos errores en el pasado. Pero lo dejé pasar y no me había movido nada. Entonces, cuando entro en esta baja, en esta depresión, de manera intuitiva, empiezo a hacer un día la croqueta en la alfombra de mi barbilla. Vivía sola. Fue algo como muy natural, muy orgánico. Necesitaba recuperar mi cuerpo, mi Sí. conexión, ¿no? Entonces, de manera autodidacta empecé a hacer práctica de yoga. Junto con la terapia me ayudó muchísimo. Y finalmente me di de alta, volví a intentarlo en este ámbito profesional, pero evidentemente ya había hecho algo clic en mí. Yo no me sentía cómoda vendiendo unas experiencias que no para nada eran afines a mis principios éticos y morales y me hacía sentir muy mal. Así que acabó mal. Mm. Eh, y
como decía al principio, al sostén de una amiga. Hoy en día ya no tenemos contacto, pero si no hubiese sido por ella me financió una formación, mi primera formación de yoga. Qué Hicimos un bien. trueque. Yo hacía horas de trabajo para ella, le cuidaba a su gata y le daba clases con lo que iba aprendiendo. Si no hubiese sido por eso, imposible. Cuando terminé la formación, bueno, antes de terminar la formación, por necesidades prácticas, de logística y económicas, tuve que empezar a dar clases. No tenía otra Claro. opción. Entonces fue como muy, muy de la mano. Formarme, retomar todo lo que yo había enterrado y olvidado, todo el conocimiento corporal, espiritual que tenía y que no había valorado, y lo fui incorporando. Entonces empezó ahí. Por eso te digo que fue muy unida mi práctica, mi propia sanación y búsqueda, Sí. con comenzar a compartirlo. Y Entonces todo mi sobre sadhana, la marcha, ¿no? No tuviste como mucho totalmente. tiempo para pensarlo. No hubo planificación, que yo aconsejo siempre que tengas el privilegio o la situación para hacerlo, Claro. que tengas un plan B, que vayas por sendas paralelas hasta que puedas soltar una cosa y otra. No nos queda más que eso. Yo no pude. Y bueno, pues eso fue parte también de mi sadhana, aprender. Claro. Yo intelectualmente había dicho, sí, sí, yo quiero dejar este estilo de vida, yo quiero conocer, quiero tal, asumo que va a ser una vida más modesta, humilde, amigues. Cuando no puedes pagar el alquiler, cuando tienes que pedir ayuda, cuando tienes Sí. que, entonces te das cuenta de la realidad y de la incoherencia en Occidente, de cómo se intenta transmitir una clase de yoga como un momento de paz, de desconexión, para que salgas feliz y sonriente. Sí, Había, y además Alex Fit también lo intentan vender así, ¿no? ¿Sabes qué sí, me a parece? ver, Sí, me perdona. parece, no te preocupes, me parece súper curioso porque sin saberlo, las dos también venimos como del mismo background de trabajar con marcas de moda, de lujo. Yo estaba en agencia trabajando con marcas específicamente de moda y de lujo y en algún punto eso era lo que yo pensaba que quería para mi vida profesional. Y una vez lo tuve, ya ha pasado no mucho tiempo, no sé ni decirte cuánto tiempo, empecé a sentir como mucha desconexión con ese propósito que yo pensaba que era lo que quería hacer. Sí, Como una y incomprensión, ¿verdad? No, era como que no tenía totalmente. sentido. Sí, como que tenía que haber algo más grande, ¿no? Algo que sí que me hiciera sentir realmente en paz, porque yo pensaba que cuando encontrase ese trabajo, estuviese en ese lugar que era donde yo me estaba proyectando. De hecho, después de haber hecho un máster de comunicación y moda, eh, tuve el trabajo que quería, estaba en el lugar donde yo me imaginaba que iba a estar y al poco tiempo me sentía totalmente desconectada de lo que yo quería. Y fue cuando empecé a meditar. Mm. Justo me pasó un poco, no igual, pero estábamos también saliendo como del mismo background, del mismo sector. Sí, sí, es que puedo entenderte perfectamente. Hemos estado ahí. Pues por eso nos encontraríamos en aquel primer taller, Es verdad. Y sabes que seguro. cuando yo me apunté a ese taller, yo tenía demasiada vergüenza porque yo dije, es que yo no sé bailar. Siempre me burlo de mí misma por no saber bailar, y no sé, cuando estuve allí en ese momento recibiendo como todas tus enseñanzas y como esa soltura y libertad, fue como que pude entrar en un momento de flow Mm. y nunca me había Es pasado con que, la danza. claro, vivimos con la creencia de que para hacer algo tenemos que aprenderlo
tenemos que certificarlo Sí, y tenemos que validarlo, o lo tienen que validar. Entonces, algo rebelde es plantarte y decirte, yo me muevo, no me tiene que enseñar nadie a moverme. A lo mejor me pueden ayudar a crear un espacio para que yo reconecte con eso. Me pueden claro. dar ideas y me pueden dar pautas para que yo elija. Sí, guiar un poco, ¿no? Pero en realidad, claro, es que vivimos en la mente tanto tiempo que se nos olvida que lo que nos ha llevado hasta aquí, aparte de nuestro Dharma, es un cuerpo Sí, que expresa, que siente, que necesita, que da. Y eso puede ser a través del movimiento. No tiene que ser ni siquiera armónico, ni responder a ningún canon estético. Es que yo lo sienta armonizado, que pueda respirar mientras me muevo, que pueda tener una experiencia de atención plena mm, en lo que está pasando ahora a través de mi cuerpo. Es simplemente buscar o encontrar esos espacios, esas oportunidades. No tienes que pasar por el Royal Ballet, no tienes que pasar por ningún ashram en India, que sí, tiene sus beneficios, pero estamos hablando como de recursos que están al alcance de todos, porque luego, claro, en Occidente esto lo hemos capitalizado de una manera sí, es una industria. que es difícil, Sí, pero totalmente. mi intención sigue estando por ahí, el movimiento es pura sabiduría, la verdad, y Sí, está sí que lo mucho es. más libre. Yo, por ejemplo, con el yoga sí necesité y necesito pasar por ello, pero la parte de disciplina, patrones de movimiento y demás, yo ya lo hice la primera parte de mi vida. Entonces, en mi caso, no es tan fundamental. Es fundamental la no violencia, respetar mis rangos, mis momentos, pero es simplemente un catalizador para que yo pueda estar presente, Claro. no, nada más. Y a mí, por ejemplo, yo siento que con el yoga, como son movimientos que ya están como preestablecidos, que ya son Mm, posturas que existen, no es como un flow libre. A ver, tú puedes hacer un flow libre si conoces las posturas, pero te estás inspirando en esas posturas que ya existen, ¿no? mm. De milenarias, de hace muchísimo tiempo. Pero siento que con lo que tú practicas de movimiento consciente es totalmente distinto. Para las personas que nos escuchan, ¿podrías explicar un poco qué es lo que tú enseñas con el movimiento consciente? Sí, claro. Sí, porque da miedo. Movimiento consciente, muévete libremente. ¿Y qué hago? Exacto, ¿qué es eso? ¿Cómo empiezo? Vale. Eh, sí que tomo como referencia cosas reconocibles dentro de nuestros patrones de movimiento habituales para que a partir de ahí cada cual desarrolle. Por eso mi propuesta es Hatha y es movimiento consciente. No es que haya cosas separadas, sino que van un poco unidas. En el movimiento consciente lo que buscamos es atención en lo que está pasando, en lo que está haciendo, tal cual está haciendo. Es decir, yo no voy a coreografiar, no voy a crear una secuencia exacta, sino que yo voy a dar un hilo del que tirar, que pueda inspirarte, ya sea una visualización, ya sea una sensación, ya sea cualquier tipo de vibración, sonido, mantra. Y a partir de ahí, explorar un ejemplo, porque hablamos muchas veces como de cosas súper metafísicas, sutiles. Sí, Vamos a hacer una práctica en torno al agua.
Y dices que voy con manguitos, con remos. ¿Qué hago? Exacto. Bueno, sabemos el elemento agua. Bueno, pues sirvámonos de él para no tener que nombrar y calificar ni mis movimientos, ni mis impulsos, ni mis formas, porque entonces las voy a condicionar. Si yo le propongo a alguien, muévete de manera femenina, oh, Dios mío, pero qué barbaridad estás diciendo. Nos metemos ahí, tú no sabes qué idea tiene acerca del género, qué conflictos puede tener. Claro. De hecho, tú ya le estás predeterminando que femenino ha de ser así, ya le estás haciendo una dualidad brutal. Sí, Bueno, pues en totalmente. vez de eso, si tú le dices, siente, visualiza el agua que te pueda componer. Primero respira. Ya la respiración, como si pudieses hacerlo a ese lugar donde encuentras agua, sensación acuática. Ahora muévete como si estuvieses moviendo ese agua. Algo así te sorprendería ver el efecto que tiene en la gente. Sí. Porque hay una libertad absoluta mezclada con miedos, con pudor, con vergüenza, por supuesto. Y a lo mejor lo que siente acuático y crea un flow es un dedo. O es la primera vez que se mueve de un lado a otro. Entonces, creo que es una práctica que nos concede un conocimiento propio y de lo que puede ser el mismo concepto para otra persona súper rico. Y a la vez te conecta con el cuerpo de una manera mucho más respetuosa, compasiva y Sí, amable. Por supuesto, esto tendrá un momento para cada uno. Habrá quien claro. necesite empezar por algo más férreo, más exigente y además que tenemos el sentimiento de esa sensación de aspiración continua, de pertenencia a un grupo, a un estilo de vida, ¿no? Que nos puede llevar a estilos, pero bueno, si empiezas por ahí y luego tienes un sentido crítico también, todo está bien, todo lo que te ayude está bien. Pero Sí. para mí el movimiento consciente abre una brecha para una posible sadhana mucho más amplia. Sí, también creo que es un mundo lleno de nuevas sensaciones, por lo que decías, por ejemplo, para una persona moverse con el agua o sentir el agua que lo compone, puede ser mover un dedo o moverse a los lados, pero son como muchas sensaciones que puedes experimentar por primera vez. Y eso creo que es Totalmente. lo que lo hace como tan bonito, tan único. Y bueno, en verdad con cualquier tipo de práctica siempre van a haber nuevas sensaciones, pero creo que cuando ya son sensaciones conocidas las dejamos a un lado y damos un Sí, poco por sentado el proceso, ¿no? De conocernos en la práctica. claro, porque lo que proporciona una práctica de este tipo es conectar también con un aspecto lúdico que está Mm, como penalizado, sí, ¿no? Eh, bueno, el aprendizaje no existe si no hay vínculo. El aprendizaje no existe si no hay alegría a la par que conciencia, que con lo que decíamos, ¿no? La sombra también. Pero sí. si están, ¿qué pasa? Si te lo pasas bien o si sales llorando, no pasa No pasa nada. nada, claro. O Sí. sea, todo lo contrario, ha pasado todo. Sí, y muchas veces yo siento, por ejemplo, con este tipo de práctica que puedes tener una experiencia más lúdica, sentirte como una niña, volver a reconectar con esa niña que fuiste y que de cierta manera sigues siendo. Y luego también puedes, como dices, conectar con emociones que pueden ser dolorosas o, bueno, por ejemplo, cuando yo lo hice en tu taller, lo que hice fue conectar como con esa libertad de ser niña, que no la había sentido en muchísimo tiempo. Mm, eso es precioso, Gaby.
Además, creo que tenemos la oportunidad cuando llegamos a determinadas prácticas, del tipo que sean, Sí, con una madurez, una experiencia vital que nos permite no necesariamente volver a ser esa niña o niño, sino a ser la mujer o el hombre o lo que te sientas responsable de aquella niña o niño, sí, ¿no? Pero desde la experiencia vital que tienes ahora, creo que eso es no infantilizar tampoco las claro, prácticas. claro. Eh, si has llegado al yoga o a cualquier práctica de pequeña, bien. Mis, mi enhorabuena a toda esa Eso, gente que sí, está eso es siendo tener consciente. un karma maravilloso. Claro, pero si llegas más tarde porque has tropezado, porque hay dolor en tu vida y bueno, estás en el proceso. Bueno, pues que no hay que ser niño ni niña ni victimizarse. Ujú. Es tomar conciencia de, bueno, ¿cómo puedo responsabilizarme de esto? ¿En qué parte puedo hacerlo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué espacios puedo crearme? Sí, Y a por ello, y crea tu rutina, crea tu sadhana, y ya saldrán maneras en las que, si toca, compartas. Y si no, jolín, que también vivimos en esto de el show off, de hay que demostrar y hay que mostrar y hay que aparentar. Pues puede ser una práctica súper íntima, privada, secreta, que solo tengas tú. sí. Y eso lo convierte en un tesoro que aprecias más, protegerlo y lo compartes desde otro lugar. Eso me he dado cuenta. A mí me ha pasado porque dentro de mi sadhana, en esta parte que me preguntabas de cómo hacías para cuando te pesaba, en las redes sociales Uf, es la que destruyeron, ¿no? es complicado. Y claro, cuando eso lo he disuelto un poco, lo he gestionado como yo pensé, sentía que necesitaba y he ido compartiendo menos, he enriquecido más, Sí, es porque cierto. practicaba desde otro lugar, para Sí, otra cosa. es que vivimos en la era de Instagram y de compararnos y todo esto y la línea Mm. entre perder el camino y estar en presencia es muy fina. Bueno, y eso somos todos sensibles a ello, pero luego está la vida. A ver, Exacto, en la vida llevo real. una semana, claro, Gaby, yo no sé, hablábamos también mientras organizábamos esto, que menudo final de año, ¿no? Sí, Estamos teniendo y que toda la gente a nuestro alrededor parecía que estaba un poco parecido. sí, Normal, hay un agotamiento emocional brutal. mucha Y intensidad. claro, y el consenso global de lo que es la realidad está desapareciendo, no hay consenso. Con lo cual, hay tantísimas cosas que atender que las cosas vitales, que alguien enferme, Sí, que alguien muera, que alguien esté sufriendo, estamos empezando a verlo de manera diferente y a tomar acción de maneras diferentes. Entonces, yo creo que eso afecta inevitablemente a cualquier sadhana. sí. Ojalá todos pudiésemos recluirnos en una rama, en un monasterio, en un monte, en una cueva, para hacer una sadhana pura, trascendental e iluminarnos. Sí, Pero hay algo que has dicho antes que me ha gustado mucho cuando hablabas de tu desconexión, cuando habías conseguido proyectarte laboralmente en el espacio, que decías, pens, pensaba que tenía que haber algo más grande. sí, Me ha venido a la cabeza, digo, a mí me vino a la mente que tiene que haber algo más pequeño, pequeño, más, más simple, no más fácil, pero más simple. más simple, Y lo sí. hemos perdido, lo hemos perdido.
Y con los últimos acontecimientos de casi ya los 2 últimos años, creo que estamos empezando a ver esas cosas muy despacio y con unos traspiés tremendos. Pero Sí. creo que son las cosas que pueden transformar la sadhana o la intención de cualquiera. Y yo también pienso que lo más increíble es cuando te das cuenta que realmente eso más grande o más pequeño o más simple o más fácil está dentro de ti. No necesitas ni comprar nada, ni viajar y tener mil experiencias para descubrir que está, o sea, cuando lo descubres que está dentro de ti, es como si hay un shift, un, un antes y un después de ese momento. Sí, sí, cada uno le va a hacer el clic de una manera, en un Sí, y en momento. su momento, ¿no? No, Hay un... esto de imponer, venga, ven a mis clases porque No, van a transformarte. No, a no. lo mejor vas a mis clases y te transforma físicamente, de actitud, hay un tema hormonal súper Sí, poderoso, pero a lo mejor no es tu momento para que nada te haga clic. sí, Y yo he cada quien tenido en esa su momento. experiencia. Mm, Y sí, algo que tengo mucha curiosidad de preguntarte, ¿cómo se ha transformado o cómo es tu práctica hoy, en este momento que mm. estás atravesando, que estás gestando, que estás embarazada, que estás en un proceso tan bonito, me imagino que también tan diferente y complicado Mm. también, ¿no? Pues mira, ha sido como la gran transformación, así en letras de neón. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Hasta que no pasas por ciertas experiencias vitales, es muy difícil que intentes averiguar cómo es. Pues la ha cambiado desde lo más burdo a lo más sutil. La Sí, práctica física me ha enfrentado a, bueno, ese sistema que me exige ser una embarazada perfecta en forma activa, dinámica, atractiva y, y con toda la romantización e idealización del embarazo. Entonces, cuando veo que ya no puedo hacer uttanasana, que no puedo hacer una flexión hacia adelante porque la tripa no me deja, es un golpe de realidad. Y dices, es que claro. apenas si mi sadhana está aquí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? 9 meses sin hacer kapotanasana o... Chica, pues sigues viviendo, ¿eh? Haces otras cosas. Entonces el movimiento consciente ahí ha cobrado como más importancia, hay un movimiento más intuitivo. También ha transformado el tipo de meditaciones que hago, los tiempos. Gestar una vida te pone en una revisión personal única, como puede hacerlo tal vez otras experiencias, la enfermedad, el dolor, pérdidas, te Sí, ponen en situaciones parecidas. Entonces, haces una revisión, una introspección muy, muy potente. Te enfrentas a tus propias sombras de otra manera porque somos más permisivos claro. o negligentes cuando, bueno, sí, ya sé, he ido a terapia, me han dicho que este es mi talón de Aquiles, o voy a mis clases y me dicen que debería de hacer más pranayama. Pero cuando te pasa esto, dices, bueno, en esas ocasiones dije, sí, pero otro día, o ya lo haré en otro momento. Esto me produce una recompensa más instantánea, me hace sentir mejor, voy por ahí. Ahora no. Ahora ha transformado el embarazo en mi sadhana mira, Teresa, tú tienes, no sé, un problema con, yo qué sé, tengo muchos problemas, si no, no estaría en esta historia. Me cuesta elegir uno. Con sentirte dependiente, por Claro. ejemplo, ¿vale? Pues te toca. O lo haces ahora o cuando nazca la criatura, no va a haber tiempo para esto, no va a ser la prioridad. Entonces te restablece las prioridades de una manera diferente. Sí, Y, y también de una manera un poquito más mística, espiritual, si quieres, me ha hecho sintonizar con otras personas, con otras situaciones
y también con mis propias fortalezas, de hacer el ejercicio de empezar a valorarlas y de Sí, que hacemos cosas pequeñas, muy importantes, y que las dejamos de hacer porque no nos las creemos o porque no tienen una producción directa, un beneficio para alguien fuera. claro. Creo que ese nivel me ha cambiado. Y, y bueno, luego el tema hormonal, por supuesto, me afecta porque también afecta a los ciclos de sueño, a la alimentación, hace que tu cuerpo no está nutrido, equilibrado de la misma manera y tienes Sí, que aceptar, ahí entra el ejercicio de aceptación real, que tus límites son unos, que tu energía es una, de cómo puedes disponer de ella y te ayuda a ser o a intentarlo más asertiva o más flexible. claro. Pero todavía está como en un campo un poquito, ya te digo, un poco teórico. O sea, empiezo a tocar la realidad, sentirla, Sí, experimentarla, pero creo que es una preparación de la mente, el cuerpo, del espíritu para lo que viene, para lo que para viene. acompañar lo mejor posible a quien venga. Claro. Mm. Yo, bueno, no sé cómo será porque no lo he experimentado todavía, no sé si lo voy a experimentar, pero me parece que debe ser un ejercicio de aceptación brutal, como muy distinto, ¿no? A cualquier otra manera de aceptarnos a nosotros mismos. Te enfrenta a cosas, Gaby, que, que es que lo que decíamos al principio no se pueden aislar. O Mm, sea, tú ves cómo tu cuerpo se transforma. Entonces, irremediablemente, para bien o sí, para mal, tú te expandes. claro. Hay muchos cambios. Y a lo mejor has tenido el privilegio de estar en paz con tu cuerpo hasta ahora. Hay gente Sí, que puede haber vivido. Entonces te enfrenta a eso en tu propia piel y empiezas a ver los problemas a tu alrededor respecto a eso de otra manera. Que es claro, qué incomprensiva o qué ignorante o qué irresponsable he sido cuando alguien ha querido compartir conmigo, ya sea una relación, un amigo, una alumna, lo que sea, y me ha dicho, no, es que no me siento cómoda o cómodo con mi cuerpo para esto, tal. Y tú has relativizado. Has dicho, claro, el cuerpo no es importante. Eh, vamos a empezar por esto. Venga, pero mira todo lo que tienes, tal. Entonces, ¿cómo mm, gestionamos el problema ajeno? Cuando empiezas a experimentarlo, cambia. Y me ha pasado, pues con el cuerpo, con, con la sensibilidad, por ejemplo, con las sí, emociones. sí, Creo que eh, podríamos ser mucho más respetuosos, muchísimo más. Estamos en una educación en la que intentamos solucionar. Si somos buenos, queremos solucionar el problema del otro, pero en realidad no está en nosotros, es algo muy egocéntrico. Lo que podemos hacer sí, es acompañar, podemos preguntar cómo, y a lo sí. mejor pues no tenemos esa habilidad y no somos nosotros. Así que te toca aceptar otra movida más. Como ves, va como todo en Sí, cadena. sí, totalmente, Mm. totalmente. Ay, me temo, Teresa, que estamos llegando al final del episodio. Y nada, antes de terminar, quiero que hagamos un pequeño ejercicio rápido de preguntas y respuestas. De estas preguntas y respuestas rápidas, las de toda la vida, Ay, me pero encanta. va a ser con deseos al estilo meditación meta, ¿vale? Genial. ¿Estás lista? Sí. Creo que Vamos a sí. ver. Vale. En este momento, ¿qué deseas para ti misma? Claridad y calma. ¿Y qué deseas para alguien que quieres?
paz y espacios para encontrarla. ¿Qué deseas para una persona desconocida? Que tenga salud y que tenga alegría. Bien. ¿Y qué deseas a una persona con la que has podido tener alguna diferencia o una relación complicada? Que pueda seguir su camino con claridad. Bien, sí, esa creo que es la más difícil. Sí. Sí. ¿Y qué deseas a todos los seres? Que podamos continuar juntos, recordando lo pequeño, lo importante. Me encanta. Sí, recordar que somos uno, ¿no? Sí, no hay tantas diferencias. Bueno, es que no Exacto. las hay. No Hay las hay. particularidades, pero diferencias. Totalmente de acuerdo. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por esta conversación, por poder compartir este ratito contigo y por todas las reflexiones y las enseñanzas que nos dejaste en este episodio. Y nada, te deseo todo lo más bonito en esta nueva etapa de Teresa Mamá. Y nada, espero poder compartir contigo muy pronto alguna práctica o poder vernos. Eso ya es un poco más difícil, pero espero que pueda ocurrir. Pues muchas gracias a ti, Gaby, por crear este espacio. Me ha encantado y estoy deseando escuchar todas las personas que van a pasar por aquí, a todos los seres. Ay, Voy a estar muy gracias. pendiente. Y ya sabes, cuando sientas quieras, pues buscamos la fórmula para estar cerca, aunque estemos lejos. Seguro que sí. Gracias. Te voy a pedir que me dejes toda la información de cómo pueden acceder a tus prácticas y dónde te pueden encontrar en Instagram y todo, para dejarlo en la descripción del episodio, ¿vale? Claro que sí. Sí. Vale, Sobre todo muchísimas online. gracias. Sí, exacto. Besito. Y aprovechar eso, que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Yo recomiendo muchísimo las prácticas de movimiento consciente con Teresa, porque son como un patio de juegos. Todos los días algo nuevo y sensaciones únicas. Así que muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Que vaya todo muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de Edmen Studio. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si este tema resonó contigo, compártelo con alguien que lo pueda necesitar. Y no olvides que si quieres apoyar este podcast, puedes seguirme desde la plataforma donde me escuchas. También me puedes encontrar en Instagram como @todoslosseres. Mi deseo, hoy y siempre, que todos los seres sean felices.